Carazamba, Virgilio Rodríguez Macal. Capítulo 17. La pura verdad es, le decía a Pedro mientras nos abríamos paso, atravesando una ciénaga pestífera y donde nuestra mula se enterraba frecuentemente hasta el pecho, que vamos de mal en peor. En el Santa Mónica nos tiramos al Pasión, aunque nos tengamos que abrir paso a punta de rifle. Esto se lo dije cuando marchábamos penosamente varias leguas al norte de San Juan. La muchacha iba hecha una lástima de lodo, y su faz exangüe con las fiebres había perdido parte de su primitiva belleza. Sin embargo, caminaba un poco rezagada de nosotros, pero siempre animosa. Cuando yo volvía por ella para ofrecerle ayuda en los pasos más difíciles, me acogía con una sonrisa y trataba de parecer mejor de lo que estaba. La única mula que juzgó a bien dejarnos el ya famoso Hermenegildo hacía cabriolas entre los baches de las ciénagas, a pesar de que su carga era bastante liviana, porque los víveres se agotaban a pasos agigantados, ya que jamás previmos que tuviéramos que ir tan lejos. Demasiado nos habían abundado, puesto que estaban destinados primitivamente a durar hasta el Santa Isabel, y aún en nuestra navegación hacia el Pasión, en donde pensábamos proveernos de nuevo en algún poblado ribereño, pero nunca hasta las lejanías deshabitadas a que nos habíamos visto obligados a internarnos. Lo más voluminoso de su carga era el saco de los enseres de dormir, pero a pesar de lo escaso del peso, María no podía ir montada por las frecuentes caídas y hundimientos de la mula en aquel pantano interminable. A mediodía lo habíamos cruzado por fin, para internarnos en la selva de tierra firme. De nuevo los monos comenzaron a gritarnos desde sus caminos aéreos y a aturdir los espacios con aquel su rugido ronco e impresionante. Pero yo los prefería al silencio espantoso y enervante de la selva. Aquella maraña inmensa no estaba hecha para espíritus civilizados, y me imaginaba que cualquier hombre de mediana inteligencia, obligado a vivir en ella eternamente, acabaría por volverse loco o por bestializarse a la altura de los monos araguates. El horizonte allí era una utopía. Todo estaba cerca, todo compacto y pegado a las retinas, que ya no segregaban lágrimas, sino clorofila. Habíamos tomado otra vez nuestro rumbo primitivo, noreste, y Pedro trataba de apresurarse más y más. Hubo momentos en que lo perdíamos de vista y hasta me vi obligado a gritarle que nos esperara. El sonido de mi voz dejó entonces un ansia espectral en la concavidad del monte. Pedro regresó y vi su cara llena de enojo. Él sabía que mi tardanza se debía a la muchacha. «¡Apúrense!», nos dijo. «Hay que llegar al Santa Mónica antes que se vayan corriendo las patrullas más al norte y echen de ver que nos estamos filtrando entre ellos». Luego, para que Carazamba lo oyera, dijo: «Si no nos apuramos, vamos a tener que acampar en el arroyo de Ánimas». Como por milagro, la muchacha avanzó más deprisa hasta que noté que no aguantaba más. Posé mis labios sobre su frente empapada de sudor y llena de lodo. Estaba hirviendo. Calculé que por lo menos tendría 39 grados de fiebre. Entonces detuve a Pedro para que arregláramos la mula y subimos a la muchacha sobre el bulto de las hamacas. Iba incómoda, pero descansada, ya que su asiento por lo menos era blando. Así avanzamos más deprisa, aunque la mula se ponía terca a veces y teníamos que propinarle verdaderas palizas para que anduviera. Dijérase que presentía algo que nos acechara por delante. A pesar de los esfuerzos de Pedro, ya estaba la tarde muy avanzada cuando llegamos al arroyo de Ánimas. Era, en realidad, un caño de agua sin corriente, como de 10 o 15 brazadas de ancho y de 2 a 3 de profundidad. La bóveda estaba completamente cubierta de ramaje y aquella agua jamás se calentaba con los rayos del sol, por lo que permanecía fresca siempre. Su fondo podíamos verlo a través de la transparencia, cubierto totalmente por una espesa capa de hojas podridas,
donde ambulaban los peces en un paraíso submarino. A mí me sobrecogió el lugar por su penumbra y silencio, y a Pedro y a María por otros motivos. Noté que mi capataz ponía 1000 defectos al sitio aquel para acampar, y sugería encontrar otro más adelante, vadeando el arroyo. Carasamba también, por primera vez, estuvo de acuerdo con él. «De ninguna manera», les dije resueltamente. «Aquí nos quedamos esta noche, pues hay magníficos palos para colgar las hamacas. No hay tanto zancudo y el agua está deliciosa para darse un baño». Mi tono no admitía réplica, y pronto comencé a descargar la mula para evitar ulteriores argumentos. Cuando el campamento estuvo instalado, tomé un jabón y me alejé. Así que me hube bañado, procedí a lavar mi ropa, que era ya una sola costra de suciedad. En ella podía leerse toda la historia de nuestra travesía. Eché de menos una navaja de afeitar, ya que mi barba comenzaba a cubrirme la mitad de la cara, y mi único consuelo era que esto producía gran disgusto a los zancudos y demás bichos impertinentes. Tan solo la muchacha estaba bien provista de ropa, pues de todo había traído, incluso pequeños accesorios para su coquetería femenina. Cuando hice mi aparición ante los compañeros, no pudieron contener la risa al verme cubierto solamente por un taparrabo formado con la toalla. Tendí la ropa cerca del fuego, que había encendido ya en una forma magnífica. Jamás habíamos tenido tan hermosa hoguera, y yo comencé a dar gracias al sisimite por aquella actividad de la muchacha en acumular combustible en grandes cantidades para mantenerla encendida durante toda la noche. Pedro dijo que lavaría su ropa en otra ocasión, pero yo comprendí que, por nada del mundo, se alejaría solo. Esa noche, María tuvo fiebre altísima. Le di pastillas de quinina y una aspirina con café caliente. Colocó su hamaca muy junto a la mía y cerca también la de Pedro, y todos decidimos acostarnos temprano. Sería la medianoche cuando unos gritos me despertaron sobresaltado. Instintivamente empuñé el revólver, que siempre mantenía conmigo dentro del mosquitero. Carasamba gritaba y lloraba en una forma pavorosa. Salté de mi dormidero y me acerqué a ella. Estaba medio incorporada en su hamaca, y al alumbrarla con la linterna, retrocedí asustado. Con el pelo suelto y los ojos vidriosos y fijos en la oscuridad de la noche, tenía un aspecto aterrador de locura. Me acerqué a ella, la tomé en mis brazos hablándole dulcemente, tratando de calmarla. Ella se aferró a mí con desesperación, y clavándome las uñas en la espalda, se puso a sollozar apoyada en mi pecho. «¡Los espantos! ¡Las ánimas en pena!», balbuceó jadeante. «¡Vienen por mí! ¡Vienen por ahí! ¡Se acerca!», y señalaba la oscurana con dedo tembloroso. «Cálmese, por favor», le decía. «Aquí estoy yo, y no hay ánimas ni nada cerca». «¿Cómo no?», me decía volviendo a llorar amargamente. «Por ahí vienen a buscarme, y hay otras que no son de aquí, que no debían estar aquí, sino lejos, lejos». En aquellos instantes temí por su vida, porque la fiebre la consumía. Fui a empapar un trapo en la fresca agua del arroyo y se la puse en la frente, y le di otra aspirina. Cuando se había calmado un poco y trataba de reprimir los sollozos, unos gritos espeluznantes resonaron en la floresta. Hasta yo mismo sentí un escalofrío que me recorrió como un ciempiés a lo largo de las vértebras. Era un coro infernal de gritos estridentes y lúgubres que salían del aire y de un recodo próximo del cañón. Carasamba volvió a incorporarse y lanzó un grito angustioso mortal. «¿Los oyes? ¿Los oyes ahora?», me decía zarandeándome por los hombros con extraña fuerza. «¿Ves que sí era cierto? ¿Que ya vienen cerca?». Mi corazón galopaba furiosamente,
y hasta sentí un miedo supersticioso que me iba congelando los huesos. Yo también creía que iba a volverme loco y salté furioso fuera de la hamaca de María. «¡Ya vas a ver tus ánimas!», le grité. «¡Ya vas a tener un ánima muerta allí en tu hamaca!». Mi tono la sobrecogió y vi que se tapaba la cara con sus chamarras. Así, tan solo cubierto con el taparrabo, corrí al tronco donde descansaban las armas y tomando el 300 Savage, alumbré mi camino en dirección a los gritos, que volvían a repetirse en ese instante con más intensidad que antes. Vi la cara de Pedro desfigurada de horror asomarse a su mosquitero, y cuando él trató de detenerme, «¡No vaya, patroncito!», lo oí suplicante. «¡No vaya, que no es gente de este mundo!». Su voz se quedó estampada en mi espalda cuando me alejé a la carrera, sin preocuparme de las espinas que se clavaban en mis desnudos pies. En una vuelta de arroyo sonaban los gritos pavorosos. Yo iba presa de extraña furia y de pronto aquellos alaridos chillaron sobre mi cabeza. Me detuve, sobrecogido por un instante, y luego alumbré a la fronda de un enorme zapote cubierto de enredaderas. Al rayo de luz que hice girar sobre la ramazón, 1000 puntos brillantes aparecieron en todas partes, moviéndose con gran ligereza. «¡Ánimas! ¡Ánimas!», grité furioso. Luego, quité el seguro del rifle y apuntando a los puntos luminosos, mientras sostenía la linterna y el cañón con la mano izquierda, comencé a alar el gatillo con toda rapidez. La selva se recogió de espanto con los terribles estampidos del rifle automático, hasta que la recámara quedó vacía. Los ecos se fueron bramando entre la palazón y luego quedó un silencio pesado, tenebroso, como si la noche y la selva se hubieran convertido en la boca abierta de una caverna monstruosa. Algo cayó de las ramas, produciendo un ligero ruido sobre el abrojal. Me acerqué y vi el cuerpo de una moyuza destrozado por el potente proyectil. Tomándola por la cola, lo levanté en alto y lo examiné. «¡Ánimas! ¡Ánimas!», me repetía mientras seguía contemplando el cuerpo inerte del animalito parecido al mapache. Me pasé una mano por la frente. ¿Cómo no reconocí aquellos gritos antes? No era sino una brama de molluzas sobre un palo de la selva, algo tan común como el paso del sol por las copas de los voladores. Me palpé la frente y la tenía empapada de sudor. Estaba con fiebre y no me había dado cuenta. Volví al campamento y encontré a Pedro pálido como un muerto, echando más leños en el fuego. Abrió desmesuradamente los ojos cuando oyó mis pasos entre la maleza. «Aquí, colgando por la cola, les traigo su ánima», grité al asomarme a la luz. «¡Par de miedosos!». Pedro no se atrevía a mirar aún lo que traía, y cuando lo obligué a hacerlo, sus espantados ojos se fueron tranquilizando. «¡Hala! Hoy sí que me chivó, patrón. ¿Quién lo iba a creer? ¡Puras molluzas!». «Y puros nervios», agregué yo, con un poco de calentura. Carasamba estaba silenciosa. Mis gritos y los estampidos del rifle relajaron sus nervios y me contemplaba desde el fondo de sus ojos hundidos en un par de círculos violáceos, con la cara salida del mosquitero. Me acerqué a ella y le mostré el precioso animalito. «Aquí está tu ánima en pena, con un cuerito muy bonito para usted». La vi sonreír en una sonrisa vaga como de sonámbula, para luego esconderse dentro de su hamaca. Fui por la cantimplora y tomé quinina. Pedro seguía junto al fuego cuando me enterré a sudar entre mis chamarras. En la madrugada partimos. El baño obligado para cruzar el arroyo nos reavivó mucho. Carasamba estaba bien y la fiebre había desaparecido para entonces. Proseguimos nuestro camino, pero de pronto Pedro se detuvo y sus ojos se llenaron de espanto. Tenía la vista clavada en el suelo y me llamó presuroso. «¡Patrón!».
me dijo enfáticamente. Ahora no me venga a decir que no cree en nada. ¡Mire la huella del sisimite! En el fango cercano al arroyo se veía una sola huella, clara y precisa, de un pequeño pie, como de un niño, y las marcas profundas de las uñas. Me incliné a examinarla y vi que Carasamba, desde lo alto de su montura, abría unos ojos desmesurados y palidecía. «Pero, Pedro», dije en tono de burla, «eres tú el gran rumbero que ha cruzado las selvas petineras de arriba abajo. Esta huella es la del tejón. Cualquier cazador novicio de la costa sur la conocería al instante». Pedro no estaba muy convencido. «¿Pero y la otra huella? La del otro pie. ¿Por qué solo hay una?» «Porque brincó desde el monte y volvió a brincar después, dejando una huella donde asentó su pata, por un segundo», le dije tratando de convencerme yo mismo, pues no se me ocurría explicar nada más. Busqué entre la maleza circundante y al cabo de un rato encontré otras huellas idénticas a la primera, esta vez de todas las patas del animal. Se las mostré a Pedro y quedó más convencido, aunque lo oí rezongando sus dudas a media voz por largo rato. Capítulo 17. Nunca fui supersticioso, ni lo soy ahora, pero el destino quiso que, al alejarnos del arroyo de ánimas, la fatalidad siguiera con nosotros como inseparable compañera. Esa noche encendimos fuego en un paraje hermoso y salvaje. Como cosa extraña e inesperada, la selva se clareó tanto que vimos la luna, ya sazona, a través del follaje. Las altas ramas parecían cubiertas con una pintura plateada y brillante, y a pesar de nuestra triste situación, aquella noche me pareció maravillosa y aspiré plenamente, como para llenar mis pulmones de aquel aire purísimo, saturado de luna. Pronto fuimos encontrando verdaderos calveros, en donde el cielo apareció en toda su esplendidez. Por todas partes crecían palmeras, manaques y corozos, y los grandes árboles fueron cediendo su lugar a los apretados grupos de bambú. Desde el suelo las palmeras tiernas escupían, como surtidor, sus hojas lustrosas de un verde que diluían suavemente los reflejos lunares. Creímos que la selva había terminado, y que de allí hasta el Santa Mónica gozaríamos de sol y de luna. Con gran optimismo nos dispusimos a pernoctar. Ya la preparada de nuestra casa se había vuelto tan rutinaria que cada uno hacía sus tareas automáticamente, y día a día quedaba lista en menos tiempo que el anterior. Cuando empezaba a salir la columna de humo precursora de las llamas, nuestra mula relinchó de un modo extraño y dio un reparo tan fuerte que el árbol donde estaba apersogada soltó una lluvia de hojas. Nos quedamos atentos a los ruidos. Me coloqué la lámpara de cabeza y alumbré a los 4 ángulos del monte, pero no vi nada. La mula, sin embargo, seguía inquieta. Al poco rato oímos un ruido de pasos acolchados entre el alto montarral que crecía al pie de los corozos. Y de pronto, un fuerte tufo nos llegó con un golpe de brisa. ¡Tigre!, exclamó Pedro al momento, empuñando su escopeta. Yo alumbré sobre el monte y el ruido de pasos cesó, pero no se movió nada ni vi la luz del ojo. «Allí debe estar agazapado», me dijo Pedro. «Páseme la linterna de mano. Y usted quédese aquí, cubriéndome los lados con la lámpara de cabeza. Tenga el rifle sin seguro». María se arrimó a mí, como siempre hacía en cualquier momento de incertidumbre, mientras yo alumbraba en abanico, manteniendo a Pedro como centro de él. Vi cómo se iba alejando cautelosamente con aquel su andar silencioso que jamás pude imitar. A cada momento se acercaba más al montarral donde habíamos oído los pasos. Cuando lo perdí de vista, me fui tras él con el rifle listo. Al rato apareció Pedro. «Se me fue», me dijo. «Venga a ver dónde estuvo echado vigilándonos, y venga a ver el tamañito del condenado». Efectivamente, en medio del montarral vi la huella aplastada de su cuerpo,
y era tan reciente su huida que el monte aún se estaba enderezando a su posición natural. En ese instante, oímos su bramido corto y garrasposo. Sonaba cerca, pero por más que hicimos por encandilarlo, no fue posible que se diera a la luz. Volvimos despacio al campamento y terminamos de encender la hoguera, echándole doble cantidad de leña. Previsoriamente, Pedro fue a reforzar el lazo de la mula para evitar que barajustara. Estaba muy inquieta. Comimos en silencio, lanzamos temerosas miradas a nuestro alrededor. La luna, brillando intensamente, formaba caprichosas sombras con los largos brazos de las palmeras y veíamos extrañas formas danzar por entre el monte. A cada rato se nos imaginaba ver la sinuosa silueta del tigre saltando hacia nosotros. Aquella noche comimos parcamente, tratando de economizar los víveres. La fiebre atacó de nuevo a la muchacha, pero esta vez no tan intensamente como las anteriores. Tomó quinina y se acostó en la hamaca. Con Pedro nos quedamos junto al fuego con las armas listas. La mula se había aquietado y comía pacientemente. Jamás había hablado con Pedro de nuestra situación, ya que él era por naturaleza reservado. Cualquier explicación entre nosotros salía sobrando, pues en largo tiempo de convivencia nos habíamos acostumbrado a ver y callar. Él había aceptado mi suerte como si fuera la suya, y yo no me atreví siquiera a insinuarle que no me acompañara en aquella aventura. Ambos sabíamos que la suerte de uno era la del otro. Pero Pedro estaba malhumorado y raro. No sabía yo a qué atribuir aquella su actitud, y pensé que, quizá, tendría fiebre. «¿Qué pasa, Pedro?», le dije. «Hace días que te veo raro, de mal talante y esquivo». «Nada, patrón. Con el permiso de usted, que ya no sé si se le puede hablar de ella como antes. Le voy a decir una cosa. Mientras esa mujer ande con nosotros, la negra vendrá también trotando a nuestro lado y rumbeando por donde vayamos. Trae mala suerte esa mujer, y peor ahora que le ha entrado la calentura en forma de locura. Pues nunca había visto yo a ningún cristiano que lo tuvieran casi que amarrar cuando le da la fiebre. Eso es todo lo que me pasa. Por usted ya sabe que doy la vida y que me rompo con cualquiera, pero es de más con esa mujer siguiéndonos por todos lados. De repente me entran ganas que se muriera en uno de esos sus ataques». «Cállate, Pedro», corté, sintiendo una oleada de sangre en la cara. «Si esa es tu idea, si has llegado con tu superstición estúpida y con tu odio e ingratitud hasta el colmo de desear que se muera, mejor te largas. Vos no has hecho nada, sos libre y podés salir de aquí cuando te dé la gana. Si vos quisiste ganar el monte, fue sin que yo te lo pidiera. No te preocupes por nosotros, que seguiremos rumbeando hasta salir por el Santa Mónica». No hay duda que la fiebre me volvía a acometer, pues me sentía tan rabioso que hubiera podido asesinar a alguien en ese momento. Me alejé del fuego y de soslayo vi la silueta de Pedro, que no se había movido del lugar y echaba pacientemente más troncos en la hoguera. Me llegué hasta la hamaca de María, temeroso de que hubiera oído lo que se habló cerca del fuego, ya que Pedro jamás se cuidaba de disimular sus sentimientos para con ella. Tenía los ojos cerrados, pero un leve temblor en sus párpados me hizo dudar que realmente durmiera. ¿Cuántas horas dormí aquella noche antes de despertarme violentamente? Un pataleo furioso y unos relinchos de dolor me arrojaron del lecho, y creo que todavía estaba dormido cuando empuñé el rifle. Vi la figura de Pedro en calzoncillos, esgrimiendo el machete en dirección al árbol donde estaba amarrada la mula. Yo corrí tras él. La bestia estaba encabritada y pugnaba por tirarse de espaldas, lanzando unos relinchos que se iban extendiendo por el monte como lamentos semihumanos. Nada vi al principio, y Pedro cortó de un tajo el lazo para que la mula se defendiera mejor. Cuando viró en redondo frente al fuego, pude ver al tigre. Era un animal enorme y estaba pegado sobre el lomo de la mula. En ese instante me ofreció un buen blanco
y acomodándome lo mejor que pude para ver las miras a la luz de la hoguera, hice mi primer disparo. El tigre saltó al suelo al instante, y cuando iba a lanzarse sobre Pedro, que era el que más próximo estaba, disparé 2 veces, casi sin interrupción. En plena carrera, algo detuvo al jaguar, como si un freno poderoso hubiera accionado en sus músculos de acero. Se revolvió instantáneamente y lo vi tratando de agazaparse para saltarme encima, pero otra bala le fue a destrozar el cráneo, penetrándole por la frente. Pedro se le aproximó despacio, listo el machete por si aún vivía. Pasó a su lado y fue a detener a la mula, que se había quedado quieta, temblando de espanto como un ser humano. Con cuidado la tomó por el lazo y le habló cariñosamente. Cuando la hubo atado de nuevo, nos pusimos a examinarla. El pobre animal parecía comprender nuestras palabras mientras la acariciábamos, y sus ojos inquietos giraban en derredor, con el miedo más patético. Cuando le limpiamos la sangre con unas hojas, pudimos ver una terrible herida en el nacimiento de la espina dorsal. Por rara casualidad, sin duda temeroso y enceguecido por el fuego, el tigre había fallado y no logró partirla de un solo golpe, como es su infalible costumbre. Las garras, enormes y romas, habían abierto surcos sangrientos y profundos a cada lado del cuello, y las uñas traseras le destrozaron las ancas en su afán de destaparle la barriga. La mula estaba viva, pero hecha una lástima, e iba a costarnos un gran trabajo el cargarla sin lastimar aquellas horrendas heridas. La infeliz bestia se calmó inmediatamente, como si ya nada temiera viéndonos a nosotros cerca de ella. De vez en cuando lanzaba una mirada a la tendida figura del tigre y relinchaba nerviosamente. Cuando volvimos nuestra atención al causante de aquel alboroto, vi que la muchacha estaba inclinada sobre él, sin el menor temor. Aquella visión tenía algo de absurdo y real. Carasamba en camisón de dormir y con el cabello suelto hasta los hombros, empuñaba en una mano el riflito 22 y la otra la pasaba acariciante por el costado del tigre, como si el contacto de aquel cuerpo le produjera una sensación de extraña voluptuosidad. «Está bien muerto el pobre», me dijo al aproximarme. «Pobre es la mula, vaya a verla». Ella no levantó la cabeza. El tigre la tenía fascinada. «Ojalá pudiera quitarle la piel. Es tan hermosa. Me gustaría tenerla. Si yo hubiera sido animal, de seguro habría sido un tigre real, tan hermoso como este». Se enderezó y se fue a su hamaca lentamente, sin apartar la vista del felino. Con Pedro dispusimos pelarlo esa misma noche. Mientras lo hacíamos, mi capataz me sonreía a menudo con toda la franqueza y bondad de siempre. Yo me avergoncé al tropezar la mirada con la suya, recordando nuestra última escena. Buscamos en el cuero los impactos de mis tiros, y había 3, 2 en el costado y el de la cabeza, que lo remató. El primero no había hecho blanco. Capítulo 19. Pronto quedáronse atrás los espacios abiertos por donde el sol mañanero vivificó un tanto nuestros enfermos y cansados cuerpos, y reapareció de nuevo la selva cerrada, implacable invasora de todo lo que es fértil en aquella desolada comarca. Apenas una mañana llevábamos alejados del campamento, en donde el tigre quedó para alimento de los opilotes y los quebrantahuesos, cuando la selva nos reclamó de nuevo. Me hizo la impresión de que, cuando nos vio aparecer como míseros gusanos arrastrándonos en el fondo de su altísimo seno, soltó una carcajada queda y diabólica, en el murmullo eterno de sus frondas y en el traquido de sus ramas, al chocar unas con otras. Miserables de nosotros que creíamos haber dejado para siempre la penumbra, alucinados por una caricia de luna o un rayo efímero de sol. Esta selva se extendía hasta las márgenes del Santa Mónica. Era más densa que las anteriores, y miles de plantas trepadoras,
helechos enanos y gigantes y toda la variedad de las bihagues entorpecían nuestro andar, y los machetes no se daban reposo mutilando aquí y allá. Yo iba delante, abriendo paso y sintiendo un raro placer a cada golpe del machete, como si la furia de mi alma fuera manejando mi mano vengadora. Hacíame la ilusión de que pronto la reluciente hoja del vizcaíno iba a aparecer roja de la sangre de aquella maldita muchedumbre de seres gigantes y callados que vivían en absurdo apretamiento de siglos, esperanzados quizá en alguna evolución de cataclismo. Pero mi brazo se rendía y cedía el puesto a Pedro, quien calmadamente, quizá por no sentir la furia mía, iba desmochando las ramas y abriendo paso en el abrojal. Y pensar que dentro de 3 días esta trocha estará cerrada de nuevo, como si nadie hubiera rumbeado por aquí. Estas palabras suyas fueron la respuesta de la selva a mis pensamientos, como si los árboles aquellos hubieran comprendido y contestaran mi reto por boca del capataz. Era la verdad. No se puede luchar contra la selva. Lo más que puede hacer el hombre mísero es doblegarse humildemente ante ella y rogarle que le permita salir vivo por cualquiera de sus lejanos límites. La pobre mula iba cabizbaja y enferma. Dábame lástima el verla caminando, siempre con la vista pegada al suelo, indiferente a todo. Las horribles heridas se le cubrían de moscones verdes y azulados, que zumbaban a su alrededor incansablemente. Había momentos en que yo las espantaba con una larga hoja, y no bien había pasado ésta sobre las llagas, ya un enjambre nuevo se posaba sobre ellas. Probé echarle flit en la pelambre cerca de las heridas, pero todo fue inútil. Aquella pobre bestia estaba condenada a engusanarse en vida. Y lo peor de todo era que no podíamos prescindir de sus servicios. Carasamba seguía enferma y por momentos tornábase más silenciosa y melancólica. No se quejaba nunca, pero rara vez hablaba y tan solo me sonreía o me miraba largamente, con aquellos ojos que se habían tornado más enormes y brillantes. La herida del cuello de la mula la habíamos cubierto lo más suavemente que pudimos con una de las lonas, para que las rozaduras de la carga se le hicieran un poco tolerables, y me consolaba que las moscas no se posaran en ellas. Pero, en cambio, el peso de María, que iba siempre sobre el costal de las hamacas, debía hacerle insoportable aquella marcha de eterna agonía. Así avanzamos 2 días más, en un estado lamentable de opresión y tristeza, y con la idea más fija en nuestros corazones de que pasara lo que pasara, intentaríamos salir por el Santa Mónica. Yo me iba casi siempre al lado de la mula, tratando de cubrirle las ancas con las hojas frescas de bijahue, para ahuyentar las moscas y aislarlas. Carasamba me conversaba entonces, en un esfuerzo por parecer animada y alegre, y hasta reía por cualquier motivo simple. En una de estas ocasiones me dijo: ¿No serás tú también de la opinión de Pedro, de que sería mejor que me muriera? No contesté al momento, sobresaltado por la revelación que yo ya sospechaba, de habernos oído durante el alegado cerca de la fogata del campamento del Tigre. No diga tonterías. Pedro ni siquiera lo dijo con intención. Él también estaba nervioso y tenía fiebre. Oh, lo que Pedro opine no me importa nada. Además, no pienso darle gusto, y llegaré al final mejor que él. Lo dijo en un tono sombrío, y al mirarla noté en sus ojos aquel brillo extraño que me aterraba y que no había vuelto a verle desde hacía mucho tiempo. Me fui callado y pensativo todo el resto del camino. Al tercer día creímos estar ya cerca del Santa Mónica, y Pedro me dijo que llegaríamos al atardecer. Ese fue el día crucial de nuestra amarga y desesperada peregrinación. ¿Cómo fue la desgracia? Nunca pude precisarlo con exactitud, y todo sucedió tan rápidamente que mi memoria conserva los hechos entre brumas. Avanzamos en fila india como siempre, y Pedro iba adelante,
abriendo camino algo distanciado de nosotros. De pronto lo vi detenerse en seco y lanzar un grito terrible. Lo vi volverse al matorral circundante y machetear el suelo furiosamente. ¡Ah, maldito! Le oí rugir en una forma horrenda. Me quedé parado por un instante, deteniendo la mula por el lazo sin atinar a hacer nada ni a comprender. Luego vi que Pedro corría hasta detenerse frente a un caído tronco. Entonces me fui acercando lentamente, con la boca abierta de manera estúpida. ¿Qué te pasa, Pedro? Atiné a preguntarle. No me contestó, mientras iba acercándome a él por detrás. De pronto vi que extendía la pierna derecha sobre el tronco y se arremangaba el pantalón. Aún no comprendí claramente aquella atrocidad, pero algo dentro de mí hizo gritar. ¡No, no! Entonces, Pedro levantó el machete en alto, muy alto sobre su cabeza. Por un instante vi la hoja relucir y bajar rápidamente como una centella. Un alarido espantoso martirizó el silencio de la floresta, y nunca supe si había salido de la garganta de Pedro o de la mía. Los ojos se salían de mis órbitas cuando por fin llegué corriendo cerca del infeliz, que había caído al lado del tronco, y se retorcía a convulsiones. Me aproximé a él como en un sueño de pesadilla, de cosas inconcebibles y macabras que deja dañada el alma por mucho tiempo. Estaba en el suelo, revolcándose en un charco de sangre, y se oprimía con las manos la pantorrilla derecha. Un borbollón negruzco salía en oleadas del extremo de su pierna, y hasta entonces me di cuenta de toda la horrible verdad. Al lado del tronco, en el suelo y con el machete encima, estaba el viejo zapato de Pedro, como caído al azar, y al verlo en aquel instante, habría jurado que aún se movía. Algo como una ampolla enorme asomaba por la boca del mismo, y por los ojetes de las cintas salían burbujas sanguinolientas. ¡Apúrese, patrón!, me dijo Pedro con una voz que venía de ultratumba. ¡No tuve más remedio! ¡Era un coral! ¡Apúrese, apúrese, que me desangro! Me tambaleé, sintiendo que el monte giraba vertiginosamente y la náusea me oprimió el estómago. Creí caerme, pero no caí. Como en sueños, recuerdo que me quité el cincho y con él le sujeté la pantorrilla húmeda y lodosa. Mis manos se inundaron de un líquido viscoso y cálido que saltaba por todos lados. Apreté con furia hasta oír crujir el cuero. Luego, lo até lo mejor que pude. Dios quiso que entonces me fuera recobrando enteramente y que pensara con más calma. La sangre seguía saliendo por el muñón, donde antes había estado el tobillo. Saqué mi pañuelo y con él hice otro amarre arriba de la horrible mutilación. Con un palo comencé a dar vueltas al pañuelo, improvisando un torniquete que apretaba con todas las fuerzas de mis nervios, hasta que Pedro gimió. ¡Que me va a quebrar el hueso!, me dijo jadeante. En ese instante me di cuenta de que Carasamba estaba a mi lado. Dirigí hacia ella la mirada en busca de consuelo e inspiración, y la vi rígida y pálida, contemplando aquella escena dantesca. Pero no encontré en sus ojos el espanto ni el dolor de aquella tragedia inhumana y salvaje. Contemplaba la sangre con un extraño relumbre en sus inmensos ojos, y recordé los del tigre cuando iba a saltarme encima. Si yo hubiera sido animal, habría sido un tigre real, tan hermoso como este. Aquellas palabras resonaron como martillar furioso dentro de mi cerebro. No hay duda que en aquel instante era Carasamba. Carasamba y no María la que observaba en silencio la más espantosa de las escenas, con un silencio frío, de dolor ajeno e indiferente. ¡Carasamba! ¡Carasamba!, le grité con voz espantosa. ¡No se quede allí con esa cara! ¡Encienda fuego! ¡Pero pronto, pronto! ¿Me oye? ¡Échele alcohol al monte para que encienda ligero! ¿Me oye? Tuve que gritarle 100 veces para sacarla de aquella actitud de éxtasis morboso, y me mordí de rabia los labios
al no poder soltar el torniquete y cruzarle la cara a bofetadas. Por fin se movió y la oí trajinar a mis espaldas y por último, el frotar de un fósforo. Pedro estaba pálido como muerto, y dijérase que una mano invisible le echaba cántaros de agua, tal era el sudor que brotaba a chorros por cada uno de sus poros. Tenía los dientes enterrados en el labio inferior y mugía como toro. Sosteniendo con una mano el palo que atornillaba la presión del pañuelo, con la otra rasgué mi camisa y con gran trabajo logré amarrarlo también a la pierna para que no diera vueltas y relajara la presión que estaba conteniendo la hemorragia. Entonces me vi libre y examiné el muñón cortado al sesgo. Un escalofrío espeluznante me sacudió hasta el último nervio cuando mis ojos se posaron en aquella cosa bárbara. El machete había cortado el pie en diagonal, de un tajo tan tremendo que el hueso había cedido como un tallo de caña tierna. Los nervios y los tendones, amarillentos y blancuzcos, flotaban entre una esponja colorada y la sangre salía ya escasamente por venas y arterias que parecían pedazos de tripa, flácidas y elásticas. Me aparté de allí y recogí el machete de Pedro, con manos tan temblorosas que temí no fueran a sostenerlo. Carasamba había encendido un efímero fuego entre la hojarasca empapada de alcohol, al cual me acerqué a echarle más hojas y ramas, y todo cuando encontraba a mano. Por fin oí crepitar entre el humo y comprendí que la madera ya había encendido. Entonces puse el machete, tinto de sangre, sobre la naciente llama, y allí lo dejé mientras iba en busca de más alimento para la hoguera. Corría como loco. Tan pronto iba a dejar la leña como volví al lado de Pedro, quien por instinto seguía aferrándose con ambas manos a su pantorrilla. La sangre comenzaba a coagularse en aquel muñón palpitante e inolvidable. Me fui al lugar donde la mula se había quedado, y la encontré quieta, indiferente a aquel drama solitario. Tomé la cantimplora y serví medio vaso de agua, al que le agregué otro tanto de alcohol, ya que el poco whisky que lleváramos se había terminado hacía días, y con aquel trago improvisado retorné al lado de Pedro, e hice que se lo bebiera. Regresé a la hoguera que ya ardía con intensidad, y palpé el machete por el mango. Estaba caliente, pero la hoja aún no se alteraba. Agregué más leña y le di instrucciones secas a la muchacha para que preparara otro de aquellos tragos. En silencio me obedeció, con una rara expresión en su pálido rostro. Por fin fui sacando el machete con la ayuda de un envoltorio de trapo, ya que hasta el mango de cuerno olía a quemado. Tan solo una cuarta, de la punta para arriba, estaba rojiza, pero no quise aguardar más. Con el corazón en la boca, me fui acercando a Pedro, y Carasamba me seguía, llevando el vaso con el alcohol diluido. Pedro seguía en la misma posición y tenía los ojos fuertemente cerrados. Un entero lamento salía de sus labios ensangrentados por sus propios dientes. Levanté su cabeza y le hice beber íntegro el contenido del vaso. Por el gesto instintivo de su cara, comprendí que estaba más fuerte que el primero. «Bueno, viejo», le dije suavemente, «tenés que aguantar más todavía. Cerrá los ojos y no veas lo que te voy a hacer». Sin perder más tiempo, apliqué la candente hoja en la amapola abierta de su carne viva. Con dificultad enorme pude sostener el machete. Pedro lanzó un grito mortal y sentí cuando su cuerpo entero se sacudía en una horrible convulsión, pero no hizo esfuerzo alguno por retirar la pierna. Con todo fervor, rogué para que se desmayara. Fui untando la hoja por todo el espacio mutilado, y un olor a carne chamuscada subía con el humo cada vez que la hoja siseaba el contacto de su carne. Jamás podré olvidar aquellos momentos espeluznantes, y por mucho tiempo permaneció en mis oídos el chasquido del machete cuando rozaba el hueso y cauterizaba el tuétano. La sangre se contuvo completamente,
y volví a darle otro trago, más fuerte aún. Entonces comenzó a hablar y a desvariar. Después ya no se quejó más. Solo pidió que le pusiéramos algo debajo de la cabeza para poderla levantar un poco. Le traje una de las almohadas. Vi el reloj y eran las 4 de la tarde. ¿Cuánto tiempo había transcurrido desde el comienzo de la tragedia? Jamás pude precisarlo. Me serví un tragazo de alcohol con un poco de agua y me alejé del herido. «Quédese a su lado», le dije a la muchacha secamente. «Y déle a tomar un poco de agua. Ya vuelvo enseguida». Llegué al lugar donde Pedro había sido mordido por el coral y busqué entre la hojarasca. En el borde mismo de la trocha que iba él abriendo, lo encontré partido en 3 pedazos. Era un animal extrañamente grande para ser coral, y por un momento el corazón me dio un salto al sospechar que podía tratarse solamente de una serpiente arlequín, y no de un coral auténtico y mortífero, y que aquel brutal sacrificio habría sido tal vez sin objeto. Pero Pedro conocía bien el monte. Inmediatamente vi que los colmillos negros no presentaban en su parte media la línea blancuzca o amarilla que caracteriza a los no venenosos. Con el machete abrí dificultosamente su boca y pude ver los colmillos inyectores, curveados hacia adentro y gruesos como espinas, y comprendí con cuánta facilidad había atravesado el viejo y húmedo zapato de Pedro, quien para mayor comodidad hacía días que había tirado las gruesas medias inservibles y viejas. Unos minutos me estuve en cuclillas contemplando el más temible y silencioso asesino de la selva, y fue entonces cuando me fue entrando la admiración por mi capataz. Me puse a pensar con terror si yo habría sido capaz de hacer lo que él hizo, en caso de haberme tocado ser la víctima. Llegué a la conclusión de que yo hubiera muerto a las pocas horas, en medio de los más atroces sufrimientos, por la acción de aquel veneno que destruye los vasos sanguíneos y las neuronas, pues nunca hubiera tenido el valor de hacer lo mismo que hizo mi capataz. La vida de Pedro pendía de un hilo, no solo por el peligro de una hemorragia o de gangrena, sino por el propio veneno, si es que éste había logrado circular en cantidad antes de la mutilación. Recordé entonces que, minutos antes del accidente, había visto en medio de unos matorrales una planta de bolaiché, que los indios quechís consideran antídoto infalible para toda serpiente venenosa. Me fui despacio tratando de localizar el lugar. Al cabo de un rato de búsqueda, di con él, y cortando el arbusto entero, con mi machete, lo traje arrastrando de vuelta. Cuando me acercaba donde había quedado Pedro, un ruido extraño y voces violentas me detuvieron en seco. Era la voz jadeante de Pedro, débil y moribunda. «¡No! ¡No, malvada!», oí que decía en un susurro agonizante. «¡Suélteme! ¡Déjeme! ¡No me suelte el torniquete! ¡El patrón le va a matar por esto!». Una nube roja se plantó frente a mis ojos. De un salto pasé un tronco caído en mi camino y aparecí en el lugar de la tragedia. Carasamba estaba sobre Pedro, luchando por soltarle las ligaduras que yo había puesto para contener la hemorragia, y él se resistía desesperadamente en el último esfuerzo de sus agotadas energías. Vi que tenía fuertemente sujeta del pelo a su enemiga y pugnaba por separarla de su pierna. «¡Bandida! ¡Bandida!», le oí jadear mientras me quedaba como herido de un mazazo, contemplando aquella escena que mi cerebro rechazaba por monstruosa e increíble. «¡Con que querías que muriera, perro cochino!», oí que decía la mujer entre jadeos. «Ya verás tú quién es el que se muere». En ese instante reaccioné. De un salto me planté al lado de Carasamba y la tiré del pelo hasta levantarla. Cuando la tuve de cara a mí y le vi los ojos, supe que tenía que repeler algo monstruoso. Y en instinto defensivo le lancé una bofetada que la hizo rodar por el suelo.
Algo horroroso hervía en mi pecho, como el retumbo del volcán cuando el cráter va a estallar en 1000 pedazos. La nube roja persistía frente a mí, y desenvainando el machete, me lancé sobre su caído cuerpo y comencé a golpearla brutalmente con el plano de la hoja. Mi brazo inexorable iba y venía, y los planazos sonaban en su carne como coletazos de lagarto en agua mansa. Cuando pasó la nube roja, solté el machete y me dirigí a Pedro. Estaba mirando la escena con ojos espantados, y su corazón generoso esforzábalo a arrastrarse hasta mí para contenerme. «¡Por Dios, patroncito!», me dijo sollozando. «¡Que la va a matar! ¡Déjela, por Dios!». Entonces me incliné sobre su pierna y vi que Carazamba, por milagro y por la resistencia de Pedro, no había logrado arrancar ni el torniquete ni el cincho, y que la sangre habíase contenido por completo. Después, algo se rompió en mi garganta y me tiré boca abajo al lado de Pedro, sollozando convulsivamente.